culminado otra jornada de la UEFA Champions League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó esta gran competición, específicamente en su jornada número 5. Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un gran día, es que comenzamos el análisis de esta jornada, específicamente sobre varios de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de la misma, en el que, bajo el beneficio de muchos equipos, pueden ya contar con las certezas de haberse clasificado a la siguiente ronda y contar con su siguiente jornada con tal vez un poco más de rotación, predispuesto también en su lucha continua por lo más alto en sus competiciones ligueras, algo que poco a poco también buscarán desempeñar, muchas veces de lo que hemos planteado en diferentes análisis, como es el equilibrio que pueden llegar a fomentar los equipos más grandes del continente europeo, para asimismo poder no solo alzar una competición tan importante como lo es la UEFA Champions League, sino también el dar bastante réditos a la gran competitividad que pueden llegar a contar con tal vez una lucha permanente por, como mencionábamos anteriormente, su competición nacional. Con ello que, antes de comenzar rápidamente, comentaríamos este pequeño espacio en el que, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones europeas, especialmente una de las de mayor calibre a nivel mundial, como la UEFA Champions League, los invitamos a que nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco buscamos fomentar este pequeño espacio informativo en el que, a través de este pequeño medio de comunicación, buscamos no solo fomentar un pequeño espacio de entretenimiento, sino también aprender un poco más cada día de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí comenzaríamos el análisis de la jornada número 5 de la UEFA Champions League, pasando por los diferentes enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de la misma, y asimismo el análisis que nos deja cada uno de estos enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada, comenzando con los enfrentamientos que dieron lugar el día de ayer, para tener un poco más de cercanía a lo que nos dejaron los enfrentamientos del día de hoy. Es con ello que pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Lazio y Celtic, el cual culminó con un 2-0, el cual no solo le permitió asegurarse la clasificación al Lazio a la siguiente ronda, sino también dio un poco más de certezas al equipo a la hora de tal vez fomentar lo mejor de sus características de juego, teniendo en cuenta que probablemente, siendo segundo del grupo, aún puede llegar a conseguir un primer lugar. La verdad es que sería bastante, no lo mencionaríamos difícil, pero trataremos de mencionarlo más adelante. Pero sí demuestra que será bastante interesante de poder ver a equipos como estos, especialmente que, contando con una segunda posición, como lleguen a clasificarse más adelante en la tabla. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Shakhtar Donetsk y Royal Armor, cual culminó con un 1-0. Entre otros, encontraríamos a Feyenoord y Atlético Madrid, enfrentamiento que culminó con un 1-3 bajo el beneficio de otro equipo ya también clasificado, como lo es Atlético Madrid, y en uno de los enfrentamientos más relevantes de esta UEFA Champions League, y lo ha sido a través no solo de su grupo, sino los participantes y las características de juego que han llegado a demostrar en los diferentes enfrentamientos que han tenido lugar para el grupo F, como lo es el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Newcastle United, el que culminó con un 1-1. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento de sus compañeros en este grupo, como lo fue el enfrentamiento entre Milan y Borussia Dortmund, que nos permite tener el primer clasificado de uno de los grupos más difíciles en los últimos años de esta competición, y asimismo dando un poco de certezas a este Borussia Dortmund que, aunque no ha contado con la mejor temporada o el mejor arranque de su competición liguera, la verdad es que ha desempeñado una labor bastante relevante en esta UEFA Champions League, y en demasía bastante inesperada, teniendo en cuenta sus compañeros o competidores por la clasificación. Más adelante encontraríamos a Manchester City enfrentando a Leipzig, un enfrentamiento que tal vez le llegó a complicar en ciertos momentos o en ciertas zonas específicas del campo, pero que al final Manchester City demostró por qué es uno de los actuales contendientes a ser específicamente, disculpen por la redundancia, uno de los claros contendientes a estar en lo más alto de esta competición, y por qué no albergar en su vitrina otra copa histórica como lo es la UEFA Champions League.
Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Young Boys y Estrella Roja, el cual culminó con un 2-0, lastimosamente para ninguno de estos con demasiada relevancia en la transición de su grupo. Y por último encontraríamos el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Porto, el cual culminó con un 2-1, otro enfrentamiento bastante, podríamos denominarlo difícil para el Fútbol Club Barcelona, pero que al final demuestra que es un equipo bastante competitivo y que no llega a rendirse de forma sencilla. Ahora sí, los enfrentamientos que tendríamos más cerca o mayor perspectiva al día de hoy encontraríamos como desde el arranque el enfrentamiento entre Galatasaray y Manchester United, el cual culminó con un 3-3. Más adelante, uno del enfrentamiento que dio a los primeros eliminados de esta UEFA Champions League, como lo es Sevilla, en el que lastimosamente por ahora podría llegar potencialmente a luchar por una clasificación a Europa League en su última jornada de la fase de grupos de esta UEFA Champions League, el cual específicamente encontró una derrota a través de la gran remontada del PSV Eindhoven más adelante, en un resultado que no conviene bastante teniendo en cuenta la deficiencia en los resultados de este Manchester United. Encontraríamos que sus compañeros de grupo Bayern München y Copenhagen no solo no pudieron encontrar la paridad y la superioridad en el marcador, sino que complica un poco más la perspectiva del grupo para tres de los candidatos a potencialmente avanzar a la siguiente ronda. Más adelante encontraríamos a un equipo que no tuvo ninguna complicación en poder afrontar en esta específica ronda su clasificación más adelantada a la UEFA Champions League en su siguiente fase, como lo es el Arsenal, el cual culminó con una goleada 6-0 ante Lens. Lens que por ahora, aunque no se encuentra eliminado, en su última jornada tendrá esta pequeña lucha de demostrar si puede ser capaz de avanzar o tal vez encontrar una participación continua en competiciones europeas, disculpen por la redundancia claramente, en UEFA Europa League. Creo que esto discutiremos más adelante. Y también el enfrentamiento entre Real Madrid y Napoli, un enfrentamiento que nos dejó al hilo de la determinación del enfrentamiento de sus últimas fases, en el que poco a poco, no solo a través de jóvenes talentos de este Real Madrid, sino también la conversión de tal vez un poco más y la participación de un poco más de referentes en este Real Madrid como José Lu o Nico Paz. Este Real Madrid siempre ha llegado a afrontar victorias relevantes en esta UEFA Champions League y lo demostró en su 4-2 ante Napoli. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Sporting Braga y Unión Berlín, el cual culminó con un 1-1. Para más adelante, cercanos a sus grupos, encontraríamos a Benfica, el cual culminó un interesante y bastante desigual enfrentamiento bajo el beneficio de Inter, que al final culminó con un empate, el cual le deja tal vez con una idea de luchar por el liderato de su grupo en la última instancia final, pero se notó bastante que las características del equipo estaban fomentadas bajo esa idea. Y por último encontraríamos el enfrentamiento del cual claramente Inter estaba continuamente a la expectativa de poder ver a esta Real Sociedad ante Salzburg, los cual no hubo ninguna superioridad por parte de ambos equipos. Y como mencionábamos anteriormente, Inter en la última jornada de esta UEFA Champions League en su fase de grupos encontrará obligatoriamente una victoria ante Real Sociedad para poder así afrontar el liderato del grupo, como mencionábamos anteriormente, una Real Sociedad que aunque le faltó un poco de protagonismo en este enfrentamiento ante Salzburg, siempre es un rival problemático y con grandes características de juego. Por ello que le daremos un pequeño vistazo a los grupos ahora mismo en esta fase de grupos, en el que por ahora específicamente los equipos que están remarcados serían los que claramente cuentan con una clasificación ahora mismo en las siguientes rondas de la UEFA Champions League, en el que por ahora en el grupo A encontraríamos a Bayern München, en el grupo B a Arsenal, a la expectativa de que puedan llegar a ser Lens y PSV Eindhoven, como mencionábamos al principio. Sevilla lastimosamente no cuenta con la capacidad ni matemática ni a través de sus resultados en superioridad en enfrentamientos directos de poder avanzar a la siguiente ronda, lo cual aún así en su última jornada de la fase de grupos, como mencionábamos, tal vez le brinde la oportunidad de afrontar una participación en UEFA Europa League.
Más adelante en el grupo C encontraríamos como único clasificado por ahora al Real Madrid. Para el grupo D encontraríamos como mencionábamos anteriormente, antes del arranque de este análisis de los diferentes grupos, a Inter y Real Sociedad, los cuales en su última jornada tendrán que luchar para ver cuál de estos dos grandes candidatos pueden llegar a ser líderes de su grupo. En el grupo E encontraríamos a Atlético Madrid, un Atlético Madrid que, aunque cuenta con la cabeza del liderato, todavía hay cierto porcentaje en que Lazio le pueda llegar a presentar problemas. En el grupo F, como mencionábamos, uno de los grupos más difíciles en esta UEFA Champions League y que nos ha presentado grandes características de juego y espectáculo por cada uno de sus participantes, ahora mismo solo cuenta con un claro equipo determinado a pasar a la siguiente fase, como lo es Borussia Dortmund. En el grupo G encontraríamos a Manchester City y a RB Leipzig como clasificados en su grupo. Como mencionábamos, Estrella Roja y Young Boys llegaban para este específico enfrentamiento de su jornada número 5 de fase de grupos, con la lastimosa tarea de que tal vez era bastante difícil afrontar certezas a la hora de encontrar una clasificación. En el grupo H encontraríamos solo un clasificado también, como lo es el Fútbol Club Barcelona, con el liderato de su grupo por ahora y que con un FC Porto que todavía puede llegar a encontrar bastantes problemas para clasificarse a la siguiente ronda. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar para esta jornada, comenzando con los enfrentamientos más lejanos a lo que nos dejó el día martes. En este caso hablaríamos rápidamente del enfrentamiento entre Manchester City y Leipzig. Como mencionábamos al principio, un enfrentamiento en el que tal vez tuvo que trabajar un poco más este Manchester City de lo que estaba acostumbrado, bajo la diferencia y los errores defensivos que dieron lugar a tal vez un poco más de deficiencias en las acciones de crecimiento, algo que muchas veces no está acostumbrado a este Manchester City, pero que logró llegar a fomentar de forma bastante exhaustiva, específicamente bajo la determinación de estas palabras exhaustivas, en el que poco a poco pudo llegar a fomentar un poco más de la sintonía de la que nos tiene acostumbrados continuamente este equipo, y que además ello le permitió no solo generar un poco más de la sistematización de las jugadas, en el que por ejemplo Jeremy Doku fue crucial tal vez para romper estas características de continuamente ver la repetición de juego para encontrar un poco más, como mencionábamos en el principio de este análisis, un poco más de poca especulación de comenzar. Acabo de ver que encontramos a una nueva figura en esta institución. Bueno, muchas gracias disculpa, no alcancé a verte, espero que estés disfrutando este directo y podamos aprender mucho más cada día en este medio de comunicación. Como mencionaba anteriormente, bueno, gracias por formar parte de esta pequeña comunidad, y que con este Manchester City poco a poco ha llegado a fomentar grandes características de juego. En UEFA Champions League no es algo nuevo ni repetitivo, pero que bajo esta certeza de clasificarse ahora mismo en competiciones europeas de forma continua en diferentes años, y que, recordando que es campeón actual de esta competición, el poder enfrentar, disculpe por la redundancia, enfrentamientos específicos como estos, le da un poco más de margen de expectativa, no solo específicamente en su experiencia, algo que le va a ser crucial a la hora de afrontar futuros enfrentamientos. Como mencionamos, un equipo bastante prometedor, campeón actual de la competición, pero que en enfrentamientos como estos que puedan llegar a obtener una victoria, poco a poco le significarán un poco más de dinamismo y específicamente un poco más de escribir más de la historia de este Manchester City en esta competición. Más adelante, la verdad es que trataremos de ser bastante rápidos, teniendo en cuenta la gran similitud y enfrentamientos bastante relevantes que tuvimos el día de hoy. En este caso hablaríamos del enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Newcastle United, en el que dos equipos potenciados por diferentes características de juego, sí, bajo la similitud de, por ejemplo, el juego de asociación y el crecimiento del desarrollo físico, beneficiado por las continuas presiones que ello predispongan a rápidos disparos y dominio en el campo por los adelantamientos y el dominio físico. En este caso, hablando de Newcastle United, la verdad que este enfrentamiento entre Paris Saint-Germain predisponía un poco las características de juego de este Newcastle United, en el que, a través de las presiones, como mencionábamos, los acompañamientos buscarían no ser
bastante dinámico en los momentos en los que pudiera ser crucial su conducción de juego y asimismo generar disparos para asimismo algo característico en el fútbol inglés y que lleva de forma histórica a este Newcastle United a través del desarrollo de su juego, como lo es un bloque un poco más retrasado, en el que pudimos ver en este enfrentamiento cómo ambas características de juego continuamente chocaron y que nos dieron un espectáculo bastante interesante bajo la predisposición de juego un poco más táctico, en el que normalmente la gran aparición de jugadores como especialmente por las bandas, en el que no solo Miguel Almirón fue crucial para generar continuamente estos acompañamientos y retrocesos, la verdad es que benefició bastante al equipo y aunque diríamos que no fue la mejor actuación de este Newcastle United, la verdad es que ahora mismo un empate ante Paris Saint-Germain le dispone mucho la gran relevancia de sus jugadores y el gran trabajo que se llegó a presentar. Como mencionábamos, una gran labor de Miguel Almirón en los retrocesos, también de Alexander Isak, un poco más orientado a ser la pieza fundamental de las presiones, lo demostró en el momento en que pudo generar la conversión del gol, algo que benefició mucho a este Newcastle United en el momento específico, hablando específicamente del timing en el que llegaron a suceder la primera consecución de gol de este enfrentamiento, ya que al final predispuso bastante dicho enfrentamiento. Al final, beneficiando a Newcastle United al poder retroceder de forma dinámica, teniendo ya un planteamiento en superioridad numérica, aunque al final ello no fue suficiente para obtener una victoria, demuestra que el equipo es bastante capaz y competente, teniendo en cuenta los diferentes puntos que tienen ahora, como mencionábamos en el grupo G, disculpen, en el grupo F, en el que ahora mismo solo encontramos a Borussia Dortmund clasificado para la próxima instancia de la UEFA Champions League y teniendo en cuenta que tiene 10 puntos, en el segundo lugar encontraríamos a PSG con 7, Newcastle United con 5 y Milan con 5. La verdad es que determinará bastante cómo pudiera llegar a enfrentar la próxima jornada este Newcastle United. Por ahora es bastante difícil el poder determinar una clasificación a la siguiente instancia, pero representando y caracterizando específicamente estas interesantes características de juego, la verdad es que diríamos que todavía hay esperanza. Más adelante en otro de los enfrentamientos que dieron lugar a los enfrentamientos más lejanos de esta UEFA Champions League, encontraríamos a Fútbol Club Barcelona en su enfrentamiento ante Porto. Como mencionábamos al principio de este análisis, uno en el que le costó bastante el arranque, bajo tal vez en las últimas horas se ha notado que no solo le cuesta el poder determinar mejor su dominio en el campo a través de sus características de juego, en el que básicamente ello se traduce en el que a través de esta asociación de juego de Xavi Hernández que nos ha tenido acostumbrados y que le consolidaron a poder ganar la liga la última temporada, no han sido suficientes para ganar partidos en esta temporada. Asimismo, la solidez en el campo y las características de juego no han demostrado lo mejor de los jugadores, algo que poco a poco puede darle un poco más de crítica a las características de juego del equipo, pero que aún así demuestra que en ciertas fases o en ciertos dinamismos puede llegar a ser bastante representativo y dominante de este Barcelona que ya nos tenía acostumbrados a victorias y asociaciones de juego bastante relevantes. Lo pudimos ver en varios de los goles bueno, dos de los goles de Joao Cancelo y de Joao Félix, en el que bajo el dinamismo de ciertas movimientos específicos que ya nos tenía acostumbrados, como mencionábamos, este Fútbol Club Barcelona, la verdad es que nos recordó un poco más a el mejor momento del equipo. Esperemos que ahora mismo con este liderato en su grupo y con una clasificación directa le pueda llegar a fomentar al final, aunque es importante las características de cómo se puede llegar a obtener una victoria. Las victorias son lo que más importan, tal vez el recordar cómo llegaron a suceder. Lastimosamente, en este deporte tan maravilloso como es el fútbol, la memoria no es suficiente, sino es más el peso de las victorias que la memoria. Es por ello que, aunque no diríamos que es el mejor fútbol de este Fútbol Club Barcelona, poco a poco, a través de estas victorias, puede llegar a fomentar lo mejor del equipo, algo que también le podría llegar a ser más representativo y más eficaz en la siguiente fase de grupos y teniendo
un poco más de libertinaje a la hora de poder rotar un poco más en su siguiente en la siguiente jornada de la UEFA Champions League. Tal vez podríamos ver lo mejor de jugadores como Frenkie de Jong y este Fútbol Club Barcelona en esta temporada. En uno de los enfrentamientos, y ya hablando de mayor cercanía en el lapso de horas, encontraríamos a uno de los enfrentamientos que culminaron en pocas instancias en esta UEFA Champions League, como lo fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Napoli, el cual culminó con un 4-2. Ahora mismo me disculparía, lastimosamente presenté un fallo en los diagramas, es por ello que no llegó a actualizarse el marcador y me está arrojando un pequeño error. Pero como mencionábamos, un Real Madrid, en el arranque de este análisis, la verdad, bastante acostumbrado no solo a fomentar lo mejor de sus jugadores en pequeñas fases que determinen por qué este Real Madrid es el Real Madrid, que continuamente llega a generar expectativas en la UEFA Champions League y mayor representante de lo que es esta gran competición. Algo que lastimosamente llegará a cambiar en el futuro, teniendo en cuenta tal vez estos cambios que se presenten en la próxima temporada. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora hablaremos de este enfrentamiento específicamente de Real Madrid ante Napoli, en el que, como mencionábamos al principio, el talento puede llegar a fomentarse de una forma más, no solo en la expectativa de su afición y cómo pueden llegar a presentarse jugadores como José Lu en enfrentamientos tan relevantes como estos, específicamente a través de la rotación, algo que este Real Madrid en la UEFA Champions League le ha sido crucial, como la entrada desde el banquillo de jugadores talentosos y que esta representación de lo que significa el Real Madrid y su aparición desde el banquillo muchas veces ha generado no solo sintonía en la aparición de adelantamientos, sino también momentos en el que diríamos que pesa más el talento que la camiseta y asimismo genera este equilibrio para representar más la camiseta, algo que se pudo llegar a presentar en muchas acciones de juego por parte de Joselu. No diríamos que fue el mejor de sus partidos a la hora de asociarse con sus compañeros, pero fue bastante representativo de estas continuas cualidades de asociación de juego, aunque como mencionábamos no fueron las mejores, pero siempre generando acompañamientos y presiones para aportar al equipo. Fueron cruciales que poco a poco este Real Madrid fuera un poco más contundente a la hora de crecer en el campo, mencionando que estos continuos rompimientos por parte de Napoli le presentaron bastantes problemas. La verdad es que las dos acciones de gol, aunque bastante interesantes, diríamos que fueron también un poco un desdén para este Real Madrid, teniendo en cuenta que el bloque defensivo en ambas ocasiones se rompió de forma bastante contundente y fácil, a lo que deberán trabajar más adelante. Y que teniendo en cuenta que, por ejemplo, jugadores como Ferland Mendy o Toni Kroos no contaban con estas capacidades y este conocimiento de estar en estas facetas continuas de adelantamiento y crecimiento, específicamente hablando de que no han estado demasiado asociados juntos a lo largo de sus minutos en este Real Madrid en esta temporada. La verdad es que presentaron un trabajo eficiente, pero que en muchos momentos fueron eh, se vio específicamente que les costó bastante los retrocesos, como mencionábamos, y al final fue una de las zonas por las que más pudo interactuar Napoli. Con ello también mencionaríamos rápidamente eh, algo que también analizamos al principio, como la aparición de más talento joven en este Real Madrid, como la aparición de Nico Paz, que poco a poco jugadores tan talentosos como estos puedan llegar a aparecer en este Real Madrid y al final aporten calidad y definición. Siempre experimentan algo positivo para este Real Madrid, acostumbrado a siempre dar expectativa en los últimos minutos en esta UEFA Champions League, algo que como siempre tratamos de analizar y mencionar en muchos análisis. Esperemos que puedan continuar desarrollándolo para el beneficio del espectáculo. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos, en este caso no de forma bastante positiva, como lo fue el enfrentamiento entre Galatasaray y Manchester United. Es un Manchester United que sigue presentando las mismas características de juego y bajo las continuas deficiencias que le ameritan, en el que de nuevo presenta
mayores características de juego que su rival, lo cual le tienden a dar el dominio del mismo en los primeros minutos. Y asimismo ello le permite no solo generar acciones de juego, sino disparos bastante contundentes, algo bastante interesante y relevante para este Manchester United. Sí, pero como mencionábamos, específicamente a través de su denominación en su deficiencia, es que no solo han demostrado ser, perdón, me disculpo por la redundancia, insuficientes a la hora de terminar un enfrentamiento, sino que específicamente han demostrado que aunque son tareas y características tácticas relevantes y que tratan de explotar lo mejor de sus jugadores a través de presiones, adelantamientos y específicamente movimientos que permitan que Bruno Fernández pueda no solo encontrarse de cara al área rival, sino que estas asociaciones muchas veces se vean beneficiados de jugadores tan rápidos como Alejandro Garnacho o Anthony. Muchas de estas características llegaron a presentarle beneficios a este Manchester United en este enfrentamiento, sí, pero siempre generan esta certeza de que no serán suficientes para obtener una victoria, especialmente a través del bloque defensivo, en el que las falencias continuamente representan a este Manchester United, en el que en esta UEFA Champions League siempre le ha significado tener que marcar la mayor cantidad de goles posibles o tratar de buscarlos de forma desesperada, o si no, ello le ameritará una derrota, en el que, aunque no perdió su enfrentamiento ante Galatasaray, la verdad es que fue bastante decepcionante el ver cómo un equipo puede llegar a presentar las mismas características de juego una y otra vez y encontrar siempre estas mismas deficiencias, en el que no trataríamos de desmeritar la labor de su entrenador. No diríamos que este es el momento específico para hacerlo, pero sí diríamos que no solo es culpa de él, sino también del equipo. La verdad es que, como mencionábamos, características tácticas que buscan beneficiar lo mejor de sus jugadores, sí, pero no logran afrontar partidos de forma dinámica. Lo vimos en los primeros minutos, un Manchester United que en los primeros 15 minutos iba ganando 2-0, pero que no fueron suficientes para que se diera esta idea o esta tendencia de dominio de juego y evitar que tu rival continuamente pudiera replegarse hacia adelante, algo que continuamente sucedió bajo el beneficio de Galatasaray y que permitió que poco a poco en pequeñas acciones y con un poco más de ahorro en el factor físico, este Galatasaray continuamente pudiera generar acciones que le presentaran problemas a este Manchester United. Como mencionábamos, deficiente en el crecimiento del campo, disculpe, deficiente en sus características tácticas. En ello, específicamente mencionamos que no logra poder adaptar estas características de juego en base a lo que llega a fomentar en su enfrentamiento específico. Como mencionábamos en los primeros minutos, fue crucial cómo pudo llegar a obtener una amplitud en el marcador a través de una gran actuación de Bruno Fernández y Alejandro Garnacho, pero que ello no fue suficiente para transmitir en estos momentos específicos un poco más de cambio en la sintonía de juego. Como mencionábamos al principio, un buen arranque que se tradujo en adelantamientos y presiones, pero que estas presiones en los momentos en los que ya ibas ganando 2-0 no fueron desarrolladas o planteadas de forma bastante, como mencionábamos, dinámica, teniendo en cuenta tu superioridad numérica, el adelantamiento de tu rival y que no tenías nada que perder en ese momento específico. Disculpe, que Galatasaray en ese momento no tenía nada que perder en las fases en las que pudiera adelantarse, teniendo en cuenta la superioridad con la que ya restaba. Era básicamente buscar algo con lo que poder trabajar o continuar perdiendo por mayor diferencia de goles, algo que al final le dio el rédito a este Galatasaray de poder encontrar un empate con un 3-3 y que, como mencionábamos, un planteamiento insuficiente para este Manchester United, de nuevo a través de estas características de juego bastante interesantes y que pueden llegar a ser prometedoras. Lo demostraron en la temporada pasada, pero que siempre llegan a la misma conclusión, que no solo no son suficientes, sino siguen siendo repetitivas en su conclusión, de que siempre dan esta idea de que este Manchester United no podrá afrontar una victoria que al menos le dé una portería a cero, algo que
aunque también podría ser criticable las actuaciones de su guardameta. La verdad es que la diferenciación de sí, el gol en el que participó de forma deficiente André Onana no hubiera llegado o no hubiera tenido lugar. La verdad es que aún así este Manchester United evidenciaba claras falencias en las transiciones defensivas. Tal vez no de sus jugadores específicos, el planteamiento de qué jugadores deberían ser titulares o no, tal vez sería algo que podríamos llegar a plantear otro día. La verdad es que el tiempo eh, no cuenta con nosotros ahora mismo, por ello trataremos de ser bastante rápidos, pero sí evidencia que no es suficiente para este Manchester United y no lo será si siguen desarrollando estas ideas, o no lo será si no cambian estas gestiones de juego a nivel táctico y técnico para afrontar no solo su continuidad en esta UEFA Champions League, sino a través de su temporada en Premier League. Como mencionábamos en los grupos, disculpen, en el análisis de estos grupos, por ahora este Manchester United se encuentra en la última posición en la tabla, en el grupo A, como mencionábamos al principio, con Bayern München clasificado ahora mismo a la siguiente instancia y que con su empate ante Copenhagen, la verdad es que le acrecentó más problemas a este Manchester United, ya que en una potencial derrota de Copenhagen ante Bayern München, la verdad es que le hubiera beneficiado bastante en la próxima ronda a este Manchester United, en el que ahora mismo, para específicamente poder pasar a la siguiente instancia de la UEFA Champions League, tendrá que ganar de local en Old Trafford su enfrentamiento ante Bayern München y tendrá que esperar que el enfrentamiento específico entre Copenhagen y Galatasaray culmine en un empate. No hay otra cosa que le sirva a este Manchester United para poder clasificar a la siguiente ronda. Como mencionábamos, le hubiera beneficiado más la derrota de Bayern München ante Copenhagen, ya que esto le hubiera permitido que si Copenhagen llegaba a ganar su enfrentamiento futuro ante Galatasaray, aún así, si Manchester United ganaba, podría llegar a afrontar superioridad a través de la amplitud del marcador en sus enfrentamientos específicos, algo que se debe a la mayor cantidad de goles convertidos ante tu rival, teniendo en cuenta y recordando los dos enfrentamientos de Copenhagen ante Manchester United, la mayor aptitud y supremacía en los goles va bajo el beneficio de Manchester United, pero específicamente como mencionábamos ahora mismo, una victoria ante Bayern München de local y un empate entre Copenhagen y Galatasaray es lo único que le sirve a este Manchester United para avanzar. Si el merecimiento de una clasificación futura a la siguiente instancia de esta UEFA Champions League es de verdad algo que podría llegar a caracterizar a este Manchester United, podríamos decir lo mismo de Fútbol Club Barcelona, diferenciando los casos claramente y siendo respetuosos obviamente con cada uno de los equipos, pero digamos que victorias y contundencia muchas veces pueden llegar a fomentar lo mejor de los equipos, no solo a nivel de estado anímico, sino dar un poco más de solidez a las características tácticas presentadas, algo que deberá buscar este Manchester United si quiere continuar en esta UEFA Champions League. Por otro lado, en otro de los grupos que fomentaron un poco más de rédito a esta clasificación en competiciones europeas, encontraríamos equipos como Arsenal que digamos que tomaron esta idea de mejor clasificarse ahora para fomentar sus grandes características de juego después, en el que por ahora como líder de su grupo y aunque no encuentra una gran diferenciación de puntos con equipos como Lens o PSV Eindhoven. La verdad es que presentó por ahora una campaña en esta UEFA Champions League bastante representativa y relevante para lo que es la Premier League en específico. Como mencionábamos en ciertos momentos de este análisis específico, la verdad es que ahora mismo el que, disculpen, en el que esta UEFA Champions League vaya a cambiar la próxima temporada. Va a ser bastante importante para cada una de las grandes ligas en el fútbol europeo, teniendo en cuenta el coeficiente UEFA, por el cual determinará un quinto participante en dos de las ligas más representativas del fútbol europeo, como lo pueden ser la Liga y la Premier League, el que la mayor cantidad de equipos que representen a, específicamente en este caso la Premier League, significará tal vez un cupo más para esta instancia,
en el que por ahora podríamos hablar rápidamente de la próxima UEFA Champions League como un esquema de diagrama de tipo suizo. La verdad es que las características cambian bastante del modelo suizo habitual, algo que trataremos de explicar en su momento debido, pero que por ahora nos da esta idea de contar con una plaza más para competiciones europeas en dos de las grandes ligas de Europa, algo que por ahora tiene un poco más de ventaja la Premier League ante grandes enfrentamientos como los que tuvo lugar el enfrentamiento entre Arsenal y Lens, como mencionábamos. Una victoria era necesaria para afrontar un poco más de soltura, podríamos denominarlo, para este Arsenal, teniendo en cuenta la gran seguidilla de partidos que se le vienen y una jornada intersemanal en el Premier League. Era de forma más redituable poder afrontar una victoria y clasificarte en estos momentos a la siguiente ronda de esta UEFA Champions League. Y asimismo, como mencionábamos anteriormente, un poco más de rotación y eh, dándole la oportunidad a jugadores como Kai Havertz o Gabriel Jesús de aparecer en momentos tan cruciales como en esta competición. Dan un poco más de beneficio a la gran campaña de este Arsenal. Por ahora diríamos que uno de los claros favoritos a avanzar a instancias finales. Sí, trataremos de ser también bastante cuidadosos de por ahora, hasta el momento en que se presente su clasificación directa y se conozca a su rival en su siguiente instancia. Tal vez sería el momento adecuado de hablar hasta qué instancia puede llegar este Arsenal. Por ahora solo diríamos que ha sido una campaña bastante más que respetable y teniendo en cuenta la proyección del equipo, demuestra que no solo la solidez y las grandes características de juego de Mikel Arteta se han traducido en éxitos en competiciones europeas, sino que dan un poco más al recuerdo de otro de los grandes equipos de esta Premier League. Algo que por ahora podríamos llegar a decir que puede darse un poco más de similitud bajo la liga en la representación de equipos como Real Sociedad, uno de los equipos que también se encuentra clasificado para la siguiente ronda, para específicamente el enfrentamiento que mencionábamos anteriormente, encontrará su determinación de si será primero de grupo o no en la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante Inter, algo que aún así le da el rédito de presentar grandes características de juego y un gran rendimiento por parte del equipo de Manuel Alguacil, algo que no solo ha presentado en Liga, bastante importante y relevante para la competición, sino también que lo llegue a presentar en una competición tan relevante como lo es esta Liga, demuestra que es un equipo bastante capaz y bastante representativo de ahora lo que es la Liga y estas grandes aptitudes tácticas que puede llegar a presentar el equipo y no solo solidez táctica como mencionamos, sino esta representación de ser bastante dinámico en tus planteamientos técnicos, lo que me han permitido ser un equipo bastante interesante en esta UEFA Champions League, que esperemos que aunque no fue su mejor enfrentamiento ante Salzburg, puedan seguir creciendo de la mano de un poco más de crecimiento a la hora de sus resultados. Por ahora diríamos que de los clasificados que podríamos encontrar en esta fase de grupos, no diríamos que encontramos demasiadas sorpresas. La verdad es que la candidatura de equipos como Bayern München o Fútbol Club Barcelona eran esperadas. Tal vez que le podrían llegar a presentar algunos problemas o resultados un poco adversos, como por ejemplo el empate de hoy ante Copenhagen o estos enfrentamientos bastante difíciles de traducir en victorias, como en el de Fútbol Club Barcelona ante Porto, pero que aún así evidencia no solo la grandeza del club, de ambos clubes, sino también este continuo dinamismo que representa el poder, disculpe por la redundancia, participar en una competición tan relevante como esta. Por ahora en otros grupos diríamos que la verdad es que la mayoría ya se encuentran un poco más establecidos, como mencionábamos, y tratamos de hacerlo de forma bastante rápida. Por ahora el grupo G se estableció de forma bastante rápida. También el grupo E, en el que encontramos respectivamente hablando a Manchester City y RB Leipzig, los equipos que, digamos, hicieron lo pronosticado. Se encontraron bastantes problemas en lo que refiere a la clasificación y sus puntos, al igual que eh, Atlético Madrid y Lazio, tal vez un poco más representativo, y vale la pena recordar la gran labor de este Atlético Madrid en esta temporada,
teniendo en cuenta no solo este denominado Cholotaka, sino también eh, el beneficio de contar con grandes jugadores y que poco a poco puedan llegar a aparecer en competiciones tan relevantes como estas. Al final dan rédito de que muchas veces puedan llegar a avanzar a instancias finales, lo que esperemos que pueda llegar a ser este gran equipo, que por ejemplo con equipos como Arsenal prometen no solo dar un gran espectáculo para esta competición, en el que lastimosamente sería, lo podríamos denominar como la despedida, una de las mejores competiciones que podríamos llegar a recordar, en este caso la UEFA Champions League, en el estado en el que la hemos conocido en los últimos años. Esperemos que ello no afecte demasiado el nivel de los equipos. Al final, por ahora, la UEFA se ha concentrado en mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de espectáculo, algo que se ha vuelto algo bastante peligroso, podríamos denominarlo, para el fútbol hoy en día, en el que no solo en las grandes competiciones bajo la regulación de la FIFA y la UEFA, por ejemplo, han evidenciado el desgaste y la continua preocupación no solo de jugadores, sino de instituciones completas que respaldan a sí mismo a los representantes de esta gran baluarte como lo es el fútbol, pero que por ahora no trataremos de alargarnos demasiado en ello tampoco. Diríamos que con ese pequeño análisis, lo mejor con lo que podríamos quedarnos es con disfrutar esta UEFA Champions League mientras podemos, y con grandes equipos como estos siempre vale la pena ver un partido de esta gran competición. Con ello que culminaríamos el análisis de hoy. La verdad es que tratamos de ser bastante dinámicos y rápidos con lo que venía siendo la gran seguilla de partidos, y que valía la pena mencionar rápidamente cada uno de los mismos. La verdad es que lastimosamente equipos como Sevilla o Manchester United que no puedan llegar a representar lo mejor de sí en estas competiciones, siempre da un poco más de espina personalmente también para Manchester United, pero que aún así nos dan esperanza siempre de poder contar con grandes espectáculos, algo como siempre beneficioso de esta UEFA Champions League, y que bajo el nivel de grandes equipos como Manchester City o mencionados anteriormente Arsenal y Atlético Madrid, claramente pues de los grandes equipos españoles que no podríamos destacar menos como Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Esperemos que esta competición nos siga dando grandes espectáculos en esta jornada y en las próximas. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, el análisis de esta jornada número 5. Como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Por ahora, realizaremos este pequeño espacio en el que les invitamos a, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como competiciones UEFA como la UEFA Champions League o competiciones nacionales como Premier League, la Liga o lo más alto del fútbol profesional femenino a nivel de sus mayores competiciones en el fútbol europeo como la Liga o la Women's Super League. Los invitamos a que nos puedan seguir o suscribirse en las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch. Además de que a través de nuestras redes sociales muchas veces podrán no solo encontrar este pequeño espacio informativo que buscamos hacer crecer poco a poco, sino también en qué momentos, por ejemplo, estamos en directo o subimos video. Eh, es con ello que ahora sí culminaríamos el análisis de hoy, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando como siempre volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.